2005. Mi familia preparó un viaje a México. Fuimos a un hotel increíble, en un lugar paradisíaco. Varias semanas antes, todo apuntaba a que una tormenta se estaba formando en el Atlántico. Día tras día, esa tormenta se empezó a convertir en una gran tormenta. Las señales continuaron cuando llegamos al aeropuerto de Cancún y vimos varios C-130 Hércules evacuando a norteamericanos. Nuestros hermanos mexicanos nos dijeron que no nos preocupásemos, que todos los huracanes siempre giraban hacia el norte por el corredor. Pero lo que todo parecía imposible ocurrió. El ojo del huracán pasó por encima nuestro. Una de las noches más duras de mi vida estaba pasando ante mis ojos. Pudimos refugiarnos en un edificio de hormigón y nuestro hotel acabó destruido. Con la calma del día después, nuestro primer objetivo fue buscar agua, pues no teníamos, y empezó la locura. Que al ser turistas tuvimos la suerte de poder salir. Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de algunas cosas interesantes que tenéis que hacer antes de que ocurra una emergencia, ¿vale? Eso que os he contado al principio es real, no es una cosa que me haya inventado ni es ficción, eso me ocurrió realmente. Gracias a, pues básicamente el hecho de ser turistas y tener un poco de movimiento y flexibilidad que tuvimos mi padre y yo a la hora de conseguir agua y algunos bienes necesarios para sobrevivir, aparte de obviamente que nos ayudaron mucho la gente local, por lo cual estoy muy agradecido a la gente de México en ese sentido. Pudimos salir de esa situación que había y pudimos volver a España sin ningún problema, lo cual al final pasó sin pena ni gloria para nosotros. Para la gente de Playa del Carmen y sobre todo para la isla de Cozumel las cosas fueron mucho más complicadas, así que os mando un saludo a los que estéis por allí y vamos a hablar hoy de algunas cosas que tenéis que hacer para prepararos antes de que ocurra cualquier situación, ¿vale? Otra cosa que quiero decir, muchas gracias por todo el apoyo que estoy teniendo a la hora de hacer vídeos, porque sinceramente no me esperaba que fuera a conseguir tantísimos suscriptores tan pronto. Así que desde aquí os mando un saludo a todos y os doy las gracias, porque esto es como echarme gasolina para hacer mis vídeos. Entonces, nada, no os preocupéis que aquí seguiremos intentando sacar cositas adelante. Hoy, sin embargo, como os decía, vamos a hablar de una cosa que considero imprescindible para la supervivencia, que es la preparación previa a cualquier situación. Y no hablo de preparacionismo como la mayoría lo podréis entender, de gente loca que está haciendo de manera habitual, guardando enseres en sus casas de forma casi enfermiza, ¿no? Yo lo que os voy a proponer es una cosa un poco más realista de cómo se podría hacer una supervivencia o prepararos para sobrevivir en situaciones críticas. Una de ellas, por ejemplo, es entender el concepto de first in, first out, que es un tipo de cola, digamos, de proceso, ¿vale? Que se llama lo primero que entra es lo primero que sale. Y esto es una cosa que es muy importante entender porque casi todos los productos que consumimos a día de hoy, incluido gasolina, combustibles de diferentes tipos, tienen fecha de caducidad, ¿vale? Entonces es muy difícil hacer un almacén de este tipo de productos cada uno en su casa. Me explico. Es difícil siempre y cuando no utilices uno de estos métodos. El método más sencillo podría ser, tú tienes aquí tu cochecito con el que vas a diario al trabajo, te mueves y demás. Una manera de hacerlo, por ejemplo, lo voy a explicar con el caso del coche. Tenemos aquí gasolina que venden en la gasolinera, ¿vale? Lo que hace la mayoría de la gente, a ver si conseguimos poner esto. Lo que hace la mayoría de la gente es coge su cochecito, van hacia la gasolinera, ¿vale? Llenan el coche y se van a su casa.
Claro, en el momento que haces esto, tu único depósito de combustible es tu vehículo privado, ¿vale? Yo lo que os propongo que hagáis es otro tipo de acción, es que os compréis una garrafa de gasolina, por ejemplo, una o dos, las que consideréis, ¿vale? Y que apliquéis el funcionamiento de las colas FIFO, First In, First Out, ¿vale? Que sería de la siguiente manera. Tú tienes tu coche en tu casa, esto sigue en la gasolinera, y tú tienes aquí tu garrafa de... A ver si se ve, ahí. Tienes una o dos garrafas, vamos a suponer que tienes dos garrafas de gasolina, ¿vale? En tu casa. Que es una cosa razonable, que no creo que nadie tenga ningún problema en guardar en un trastero o en algún sitio, ¿vale? Huele bastante, obviamente, entonces hay que guardarlo en algún sitio que no moleste, ¿vale? Entonces, potencialmente no todos tendréis esta posibilidad, pero bueno, tened en cuenta que esto se puede aplicar a cualquier cosa, no solamente a garrafas de combustible. Es un poco para explicaros el concepto. La idea es que tú utilices tu vehículo normalmente, vayas para un lado o para otro con tu vehículo. Cuando vuelves a casa, le rellenes con la gasolina de tu garrafa. Cuando vuelvas, esta se te irá gastando, tu coche seguirás utilizándolo diariamente, y volverás a tu casa. Y tendrás una garrafa que se ha gastado. Seguirás usando el resto de combustible que tú tengas en casa o lo que te quede en el vehículo. Y lo que yo te recomiendo que hagas es que de vez en cuando cojas esta garrafa, vayas a la gasolinera, la llenes y te vuelvas a tu casa. No significa que no tengas por qué usar, o sea, que no tengas por qué ir con tu vehículo. Pues la caducidad de la gasolina es alrededor de 6 meses o por ahí, me parece. Entonces, tened en cuenta que es un poco la idea, ¿vale? Esto es aplicable también a la comida. O sea, vosotros podéis tener paquetes de arroz y los primeros que guardáis en la cocina, ¿vale? O en vuestra despensa. Imaginad que es como una especie de cola, ¿vale? Si vosotros compráis estos paquetes de arroz, ¿vale? La idea es que vayáis gastando siempre de aquí. Vais gastando, compráis uno nuevo, lo metéis por aquí, pero siempre se queda el más antiguo, digamos, el primero. Y eso es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Compráis otro, lo metéis aquí, ¿vale? Vais gastando por aquí, etcétera, ¿vale? Y así es como conseguís gestionar un poco todos los productos que tengan caducidad. Vale, lo siguiente que quiero comentaros es que en cualquier emergencia, una de las cosas importantes y que tenéis que tener muy en cuenta, ¿vale? Hoy quiero que veáis las siguientes imágenes. Aquí tenemos un coche que aquí se ha quedado, igual que el autobús, está ahí atrapado. Esto parece the end of the fucking world. Muy fuerte. Es que en condiciones y en situaciones de emergencia, sé que es duro lo que voy a decir, pero es la realidad. No hay reglas. Es decir, no existe la ley, no hay reglas. Parece una tontería lo que estoy diciendo, parece que es completamente falso, parece que no tiene sentido, pero es la realidad. En una situación de emergencia, tú no puedes estar pensando en conducir por la derecha con tu cochecito normal, en condiciones habituales, controlando, o sea, siguiendo el tráfico y demás, porque la realidad es que en una situación de emergencia las leyes y las reglas dejan de existir. Entonces, tenéis que adaptaros. Y esto a mí me costó, en las imágenes que os he puesto antes, quedarme empanzado con mi coche al volver de fuera de Madrid, durante la Filomena, cuando ocurrió. Entonces me quedé empanzado, lo que pasa que, bueno, yo en casa tengo siempre herramientas, tengo palas, tengo de todo, entonces pues lo puedo sacar sin problema. Pero claro, tened en cuenta que si yo ese día, en lugar de haber ido por donde me metí, por la calle esa, si hubiera tenido un poco más de conciencia de decir esto es una emergencia real, o sea, es una situación de emergencia,
yo me hubiera cogido y me hubiera metido por dirección contraria, que estaba mucho mejor, ¿vale? Y podría haber llegado perfectamente a mi garaje, sin ningún tipo de problema. Sin embargo, generé una situación potencialmente más arriesgada por sencillamente haber cogido y haber dicho, voy a seguir lo que yo tengo programado en mi cerebro, que son las reglas de funcionamiento normal y corriente de tradicionales, de conducción y demás, ¿vale? Otra cosa que es muy importante a tener en cuenta antes y durante ya el apagón es lo que yo llamo conciencia situacional. En inglés lo llaman situational awareness o conocimiento situacional de vuestro entorno, ¿vale? Y esto hay que prepararlo antes. Tenéis que tener mapas, tenéis que tener información de cómo y dónde vivís, ¿vale? Esto es fundamental. Si no tenéis esto, no vais a poder salir en una situación de emergencia. Os puede pasar en una situación en la Dana, os puede pasar en una situación como la Filomena. Si vosotros no conocéis vuestro entorno, no vais a salir de ahí, ¿eh? Pero no hablo de conocer vuestro entorno cercano, sino saber rutas y posibles escapes de vuestras zonas habituales donde estéis viviendo. Y luego, aunque esto ya es obvio, ya se ha hablado en otras circunstancias y habrá tropecientos vídeos en internet hablando sobre el tema es tener obviamente algún tipo de mochila de emergencia básica con cosas sencillas. Lo que pasa que esto en próximos vídeos lo vamos a comentar más porque no es únicamente lo que necesitáis para aguantar, ¿vale? Porque la gente, por ejemplo, que estaba en la Dana lo pasó muy mal porque les faltaba agua. Como os dije al principio, en la intro de mi vídeo, el agua es fundamental. Sin agua no vais a poder aguantar más de 3 días. Eso es una cosa muy interesante a tener en cuenta. Luego tened siempre los vehículos más o menos preparados. Ruedas. Yo os recomiendo que tengáis en cuenta que obviamente pues los vehículos hay veces que no vas a poder moverlo. Por ejemplo, la Filomena, si mucha gente hubiera tenido ruedas de estas de all season, por ejemplo, hubieran podido mover mucho mejor el vehículo. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay veces que viene bien, depende de vuestras circunstancias, de muchos factores, ¿no? Eso tenéis que estudiarlo cada uno para vuestra circunstancia concreta, porque no es una cosa sencilla. Pero bueno, poco a poco iremos viendo en este canal situaciones y cosas que nos haga convertir un poco una situación de emergencia en algo más llevadero y sobre todo poder salir de circunstancias en las que uno no se puede imaginar. Yo os he puesto mi caso al principio porque quiero daros un poco la esperanza de decir, joder, aunque la gente le cueste mucho salir de una situación de emergencia, en muy alto porcentaje se suele salir. Los problemas ocurren cuando, sobre todo las primeras horas, esas en las que no sabes qué va a pasar, que es cuando suele haber víctimas mortales y demás. Esos son los peores momentos siempre. Pero si consigues sobrevivir eso, normalmente se suele salir adelante, ¿vale? No es tan difícil. Y al final, pues sobre todo hay que tener en cuenta buscaros grupos de gente que por vuestra zona tenéis que luchar contra el individualismo que tenemos a día de hoy en nuestra sociedad. Eso es lo que mata, el individualismo. Si conseguimos salir de eso, hacemos grupos, hacemos pues eso, amistades, etcétera, es mucho más fácil salir. Seguro que muchos de vosotros vivís en pueblos y sabéis de lo que estoy hablando. Muchos como yo, que hemos vivido prácticamente toda la vida en la ciudad, hasta que yo por ejemplo, no he visto esa situación en la que mucha gente altruistamente te ayuda y tal, te das cuenta de que al final el individualismo es un error en las ciudades, ¿eh? Y eso tenemos que luchar contra ello. Pero bueno, poco a poco, poco a poco. Vamos a ir viendo vídeos próximamente sobre el tema. Y nada, chicos, no quiero extenderlo mucho más. Así que nada, hablaremos de otras cosas y veremos a ver qué podemos seguir haciendo. Sobre todo, lo dicho al principio, muchas gracias por suscribiros, que sois mi gasolina, chavales. Así que nada, un saludo y nos vemos.